Este es un individuo estadounidense condenado por crímenes que ocurrieron en Oregón. En diciembre de 2001 se encontró el cuerpo de su hijo de 4 años seguido por el de su hija de 3. 5 días después se descubrieron los cuerpos de su esposa y su otra hija. Tras huir de los Estados Unidos fue reconocido en un hotel en Cancún. Fue capturado sin incidentes en Tulum, Quintana Roo, a unas 80 millas al sur de Cancún. Luego fue entregado a las autoridades estadounidenses en el aeropuerto intercontinental George Bush y condenado posteriormente a muerte en el 2003. Durante su tiempo en México, Longo utilizó el nombre de Michael Finkel, un ex reportero del New York Times que más tarde compartió sus experiencias en el libro True Story. Esta historia se convirtió en una película en 2015 donde James Franco interpretó a Longo. Actualmente, Longo se encuentra en el corredor de la muerte de la Penitenciaría Estatal de Oregón. Christian Longo nació el 23 de enero de 1974 en Michigan. Fue criado en el seno de una familia testigo de Jehová. Desde temprana edad se involucró activamente en la iglesia, incluso participando en el ministerio puerta a puerta, una actividad característica de los testigos de Jehová. Fue en el estacionamiento de la iglesia donde Christian Longo conoció a Mary Jane, ya que ambos asistían a la misma congregación. Su unión se consolidó en el matrimonio cuando Longo tenía 19 años y Mary Jane 25. Con el paso de los años, Christian Longo logró ascender al puesto de gerente en una empresa encargada de la distribución del New York Times, un periódico cuyos artículos solía leer del escritor Michael Finkel. Sin embargo, a pesar de su éxito, Longo tuvo la idea de iniciar un negocio de subcontratación en la construcción. Lamentablemente, debido a problemas financieros, él y su familia se vieron sumidos en una creciente deuda. Los gastos de Longo seguían acumulándose y la desesperación lo llevó por un camino oscuro. Comenzó a utilizar direcciones falsas para evadir a los cobradores de cuentas. Creó una licencia de conducir falsa para llevar a cabo un robo de automóviles a gran escala y emitió cheques a su nombre utilizando la identidad de sus clientes. Eventualmente fue capturado y condenado y pasó un tiempo bajo libertad condicional antes de recuperar parte de su vida anterior. Sin embargo, la trama de su vida personal continuaba tejiéndose. Mary descubrió la infidelidad a través de correos electrónicos comprometedores. Además, Longo fue expulsado de su iglesia debido a la creciente lista de crímenes en su historial. 2 meses después, con la esperanza de un nuevo comienzo, Longo se mudó con su esposa y sus 3 hijos pequeños a un motel en Toledo, Ohio. El cambio de residencia resultó en una violación de su libertad condicional, lo que lo llevó a que Longo se viera perseguido por las autoridades. De lo que se sabe, Mary Jane vino al mundo el 25 de abril del 67 en Ann Arbor, Michigan. En 1985 completó su educación secundaria en Huron High School. Durante ese tiempo, ella también se convirtió en miembro de la Congregación de los Testigos de Jehová. Este sería un lugar que marcaría un punto importante en su vida. Fue allí donde Mary Jane conoció a Christian Longo, con quien se casó en 1993. Juntos formaron una familia que incluyó a 3 hijos, Zachary, Sadie y Madison. En un dramático giro de los acontecimientos, el 19 de diciembre del 2001, se hizo el macabro hallazgo del cuerpo de un niño de 4 años identificado como Zachary Longo, flotando en el puerto deportivo de Walport, Oregón. Los buzos también descubrieron el cuerpo de Sadie Longo de 3 años. 5 días después, los restos de Mary Jane y Madison fueron encontrados dentro de una maleta cerca del departamento de Longo en la bahía de Yaquina. En ese momento, Longo estaba siendo buscado en relación con el asesinato de Mary Jane y sus 3 hijos, y su nombre figuraba en la lista de los 10 más buscados del FBI. Las autoridades finalmente revelaron los patrones criminales que Christian Longo había mantenido en secreto durante un periodo considerable. En el mismo día en el que se hallaron los cuerpos de su familia, se descubrió que Longo había abordado un avión con destino a Cancún, México, utilizando la identidad de un antiguo escritor del New York Times llamado Michael Finkel. Sin embargo, una vez que las autoridades mexicanas lo identificaron como ciudadano estadounidense, procedieron a su extradición de vuelta a los Estados Unidos. El 28 de diciembre de 2001, el condado de Lincoln emitió una orden de detención en la que se detallaban los múltiples cargos de asesinato y fuga ilegal que pesaban sobre Longo. Salió del hotel el 7 de enero del 2002 y 6 días después fue detenido sin incidentes en el pequeño pueblo de Tulum, Quintana Roo, ubicado a unas 80 millas al sur de Cancún. Finalmente, el 14 de enero del 2002,
fue puesto bajo custodia estadounidense en el Aeropuerto Internacional George Bush. En el proceso judicial, Christian Longo optó por el silencio en lugar de confesar o declararse inicialmente inocente. Mientras compartía detalles de su vida, omitió completamente cualquier mención de los asesinatos. Más tarde, en el juicio del 2003, Longo admitió su culpabilidad en los asesinatos de su esposa y su hija menor, pero se mantuvo en su negación de haber causado la muerte de sus otros 2 hijos. En el estrado relató que Mary Jane había descubierto la magnitud de sus mentiras y crímenes. Según su testimonio, se enfrentó a Mary Jane, la estranguló y tomó la angustiosa decisión de poner fin a la vida de su hija menor. En menos de 4 horas, el jurado emitió el veredicto de culpabilidad, lo que llevó a que Christian Longo fuera condenado a muerte por inyección letal. Tras el juicio, Longo inició un proceso de apelación que se estimó que podría durar entre 5 a 10 años. A pesar de su admisión de culpabilidad en 2001, sigue recluido en el corredor de la muerte en la penitenciaría estatal de Oregon. En cuanto a Michael Finkel, cabe destacar que fue un escritor del New York Times hasta el año 2002. Sin embargo, su carrera sufrió un revés cuando se descubrió que había utilizado entrevistas con múltiples individuos para construir un personaje ficticio, Yusuf Maleh, en una historia que había escrito sobre la trata de esclavos árabes en África. Michael Finkel no siempre mantuvo la integridad en la recopilación de información para sus artículos periodísticos. A pesar de ocupar una posición enviada en la revista New York Times en 2001, Finkel creó una narrativa ficticia sobre los niños trabajadores en Malí. Si bien había escrito sobre la esclavitud infantil en sus informes anteriores, sus investigaciones posteriores no proporcionaron pruebas convincentes de dicha esclavitud. En su lugar, encontró adolescentes que trabajaban por salarios mínimos en condiciones difíciles, lo que reveló una realidad mucho más compleja de lo que había asumido en un principio. Ante este desafío, su editor le sugirió que se centrara en el viaje de un niño desde una aldea empobrecida hasta una plantación miserable. Sin embargo, el problema residía en la falta de una única fuente de información sólida. Por lo tanto, Finkel inventó partes de una de las entrevistas que había llevado a cabo con varios trabajadores y utilizó el nombre real de un niño con el que había hablado en su relato. Cuando se publicó el artículo, se detectaron discrepancias significativas. La historia que ha presentado incluía fotografías, una de las cuales se identificó como la de Yusuf Maleh. Sin embargo, después de la publicación, un funcionario de Save the Children se puso en contacto con Finkel para informarle que el niño en la fotografía no era Maleh. Ante el interrogatorio de los editores del New York Times, Finkel finalmente admitió que el niño mencionado en una de las historias era una combinación de varios niños que había entrevistado, uno de los cuales se llamaba Yusuf Maleh. Esta revelación llevó a la exposición pública y al despido de Finkel. Después de perder su empleo, Finkel descubrió que Christian Longo había estado utilizando su identidad como alias mientras era fugitivo. Resultó que Longo había leído y admirado el trabajo de Finkel, por lo que eligió la identidad de este periodista. Tras la captura de Longo, Finkel se puso en contacto con él al mes siguiente. A partir de ese momento, los 2 hombres empezaron a comunicarse regularmente, incluyendo llamadas telefónicas semanales, intercambio de cartas extensas y algunas reuniones en prisión. Longo cautivó a Finkel y lo convenció de su inocencia. Sin embargo, su amistad se tambaleó durante el juicio cuando Longo subió al estrado. Finkel documentó su relación con Longo en un libro titulado True Story: Murder Mea Culpa en 2005, y en 2015 esta historia fue adaptada en la película True Story, protagonizada por James Franco como Christian Longo y Jonah Hill como Michael Finkel. Así llegamos al final de esta intrigante historia, un relato que abarcó crímenes atroces, manipulaciones en el periodismo y una extraña conexión entre un asesino y un periodista. A través de los giros y las revelaciones, esta historia nos recuerda la complejidad de la verdad y cómo las vidas de las personas pueden estar entrelazadas de maneras inesperadas. Christian Longo, el asesino condenado, cumple su sentencia en el corredor de la muerte, mientras que Michael Finkel, el periodista despedido, encontró su propia redención al documentar su experiencia en un libro y en la pantalla grande. Esta historia es un recordatorio de que la verdad a veces es escurridiza, que las decisiones tienen consecuencias y que en ocasiones las personas pueden encontrar conexiones inesperadas, incluso en los momentos más oscuros.